Bueno, mire, algo que está pasando ahí con las inundaciones es que en algunos estados los ciudadanos realmente no están atendiendo a la información local, ¿eh? Están atendiendo a la información federal, porque ahí están la cifra en donde ellos empiezan a entender qué está pasando y las disposiciones. Hay gobernadoras que como hay ahí en este momento está en las redes, como le dice a los militares, vénganse para acá, así, ¿no? Y uno dice, porque la pusieron de malas por una pregunta sobre el famoso seguro, y ella contesta de manera, pues no se trata de que conteste cordial, sino que recuerde que es gobernadora y que se le piden cuentas, y si no, dice, este no es un asunto de dinero. O sea, una entrevista ahí de esas banqueteras entrando a como se les llama, ¿no? A un pequeño cuarto en donde se iba a reunir, en donde se vieron dos cosas. Uno, así cómo trató a la reportera que preguntó, y segundo, cómo estaban los militares. Y les dijo, a ver, ustedes vénganse para acá, ahí búsquenlo en las redes. El gobierno de México actualizó a 70 la cifra de muertos a causa de las lluvias fuertes en el país, mientras que 72 personas continúan desaparecidas o no encontradas, como les gusta decir también allá en Veracruz. La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya trabaja en los proyectos ejecutivos para la reconstrucción de los puentes afectados por las recientes lluvias. Bueno, Veracruz, como sabemos, ha sido, pues bueno, lamentablemente, particularmente Poza Rica, muy golpeado por las inundaciones. Varias de sus localidades quedaron bajo el agua y quien ha hecho ahí un trabajo muy interesante, en verdad lo debo decir, es nuestro compañero Juan David Castilla, que tiene toda la información. Juan David, actualicémoslo al máximo con lo que corresponde a lo que ha hecho el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, que brilla por su ausencia, y luego entrevistan a la gobernadora y luego se molesta. A ver, adelante, Juan David. Hola, ¿qué tal, Javier? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Es lamentable lo que está ocurriendo en esta entidad. Decirte que a una semana ya de estas graves inundaciones por el desbordamiento de los ríos, principalmente en la zona norte de Veracruz, aún se habla de 46 poblaciones que están incomunicadas, 18 en el municipio de Ligo, 22 en Ilamatlán, Xontecomatlán, Texcatepec, Zacualpan y 6 más en Ixhuatlán de Madero. Autoridades estatales admitieron recientemente, Javier, que el municipio de Álamo Temapache sufrió una inundación del 100%, es decir, las 50 colonias que hay en este municipio se inundaron. El municipio de Ixhuatlán de Madero también aún sigue incomunicado debido a la caída de 2 puentes que están siendo reemplazados con puentes portátiles enviados desde la Ciudad de México. Además decirte, Javier, el Ligo aún tiene casi la mitad de su población anegada y fue precisamente este municipio donde acudió la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la tarde de ayer. Como bien lo comentabas, la atención se ha concentrado en Poza Rica y Álamo Temapache, ya que son los municipios que resultaron más afectados. En este momento todavía hay maquinaria en Poza Rica que opera de manera constante para remover escombros, limpiar calles. Sin embargo, de los testimonios de los pobladores, de la misma gente, es que todavía no se dan abasto. Las calles están llenas de lodo, Javier, necesitan muchas brigadas para hacer estas labores de limpieza. Están haciendo incluso un llamado a las poblaciones de otros municipios aledaños para que acudan a la zona de Poza Rica, a la zona de Álamo, a ayudar a las familias que lo perdieron todo. Y decirte, Javier, que también en la zona de Álamo, también acá en la zona norte de Veracruz, han comenzado con la difusión de material videográfico que documenta el momento preciso en que el río Pantepec experimenta un desbordamiento, desencadenando una de las inundaciones más severas registradas en la historia reciente de la región. Los damnificados relatan personalmente parte de lo que vivieron mientras se resguardaban en las azoteas de sus casas, Javier, mientras el agua las cubría casi totalmente. Son miles las familias damnificadas en el estado de Veracruz. Seguimos atendiendo principalmente las cifras del gobierno federal, como bien lo comentabas, porque pues las autoridades en Veracruz han sido muy opacas. Hasta este momento tenemos información de que van 30 personas fallecidas y 18 personas que todavía no aparecen, Javier. Y también siguen las manifestaciones de los estudiantes de la Universidad Veracruzana, quienes están exigiendo transparencia porque ellos dicen que hay
algunos de sus compañeros de la zona de Poza Rica con los que todavía no tienen comunicación, Javier. Oye, Juan David, a ver, la labor de los presidentes municipales en estos 3 municipios a los que hace referencia y la labor de la gobernadora, ¿cómo está siendo vista por los ciudadanos? No, están siendo muy criticados, Javier, muy criticados. Fernando Remes Garza, que ha pues intentado acudir a algunas zonas afectadas, pues lo han corrido las personas, las familias, porque pues le exigen los apoyos, le exigen la intervención, que haga las gestiones con el gobierno federal, y pues casi no da la cara. Incluso se pasea con su camioneta, pero ni siquiera se baja a atender a las familias. Esto tiene a la gente veracruzana pues muy molesta, también con la gobernadora, con sus recientes declaraciones. En este momento pues se la pasa justificando que no hubo manera de prevenir esta catástrofe, que no hubo manera de medir los niveles de los ríos, cuando claramente la CONAGUA estuvo informando de manera muy oportuna, Javier, que se estaban incrementando los niveles de los ríos y que debían evacuar las zonas de emergencia, Javier. Y también está la otra. Hoy no fue grato el encuentro con los periodistas de la gobernadora y también ahí como mandando al ejército, métanse por acá, ¿no? Horrible su actitud, pero es que realmente así ha sido con la prensa casi siempre, Javier. Ahorita porque pues está la devastación, entendemos que también anda movida queriendo atender varios temas, pero cómo se expresa así frente a las cámaras de todo el personal que está tratando de ayudar, ¿no? También la reportera que se acercó nada más a preguntarle, oye, ¿qué pasa con esto del seguro catastrófico? ¿Por qué no renovaron la póliza? Pues nada más dice que no es tema de dinero, ¿qué se necesita para que las familias puedan salir de la miseria en la que se encuentran en este momento? Es bastante grave también. Te mando saludos, Juan David Castilla, muchas gracias. Un abrazo, Javier, excelente noche. Gracias. Elías Miguel Moreno Brizuela es integrante honorario del Colegio Nacional de Especialistas en Protección Civil. Bueno, hablemos con él para ver, digamos, cómo deben de darse las cosas. Bueno, Miguel, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Javier, te saludo con mucho afecto y saludo a tu público. La pregunta, Miguel, Elías Miguel, por la que te buscamos es, ¿cuáles son los pasos a seguir? Es decir, a ver, tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Lo pudimos prever? ¿No lo pudimos prever? Pero digamos, ahorita, si tú estuvieras al mando de todo eso, ¿cuáles son los pasos a seguir? Que es un poco como el ABC, y si se está haciendo lo que se tiene que hacer en un momento tan crítico como este. Creo que hubo muchas fallas en materia de protección civil, Javier, lo tengo que decir. Sí. La diferencia entre vivir y morir es la preparación en protección civil. La diferencia entre resultar íntegro o resultar lesionado es la preparación en materia de protección civil. Y aquí lo fundamental es, primero, la prevención. En prevención, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Todos los municipios del país, todas las entidades federativas del país deben de contar con un atlas de riesgo actualizado. Este atlas de riesgo debe ser actualizado cada 3 años. Si no se hace así, se está violando la ley de protección civil y ocurren situaciones como las que acabamos de vivir. Por decirte y dártelo como ejemplo, de todos los estados que resultaron afectados, ninguno tiene actualizado su atlas de riesgo. Ni Puebla, ni Querétaro, ni San Luis Potosí. Hidalgo lo está actualizando apenas, y Veracruz es el caso más dramático, porque en Veracruz, en lugar de contratar a una empresa capacitada para hacer un atlas de riesgo, porque no nada más es hacer el atlas de riesgo, es presentarlo ante el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y él debe de certificarlo y calificarlo. En Veracruz, el gobierno de Cuitlagua García lo que hizo fue, ellos mismos hicieron el atlas de riesgo en un malentendido ahorro, porque en protección civil no puede haber ahorros, y este atlas de riesgo está muy mal hecho, y aquí están las consecuencias. En Poza Rica sí se actualizó el atlas de riesgo en 2023 con una empresa
calificada y certificada para ello. Y esta empresa, y aquí viene lo grave, Javier, detectó que el principal y más grave problema de Poza Rica era riesgo alto de inundaciones por inundación y el desbordamiento del río Cazones. Exactamente lo que sucedió. Esto pudo ser evitado. Y te voy a leer lo que dice el Atlas de Riesgo que se actualizó en 2023. Tenían que haberse hecho la construcción de muros, construcción del muro de contención en albergue Casa de los Abuelos, ubicado en la colonia Las Vegas. 3.727.000 pesos hubiera costado. La construcción del muro de contención en Río Cazones, margen derecho del puente Cazones 2 al fraccionamiento de la Florida, con una longitud de 4.42 kilómetros. El costo de esta obra era de 230.543.000. 3. La construcción de muro de contención del margen derecho en Río Cazones, en el área denominada La Quebradora, del kilómetro 0 a kilómetro 170 metros. El costo era de 9.791.000. Y finalmente la construcción del muro de contención en calles diversas de diversas colonias de Poza Rica, con un valor de 3.917.000. Conagua recibió el proyecto, comenzó a hacerlo, pero no sabemos por qué razón se quedó lejos de terminarlo. Esto es una grave negligencia que ocasionó pues esta situación, porque si se hubiera hecho el muro, era un muro que se planeaba entre 4 y 8 metros, precisamente para evitar este terrible suceso que ocurrió, y que se hubieran evitado lo más valioso, la pérdida de vidas humanas y también las enormes pérdidas materiales. Híjole, a ver, bueno, el presidente municipal no da pie con bola, dice una cosa, dice otra cosa, pero aquí diría, este es un asunto que parte del municipio para llegar en términos de su realización, parte de un atlas que lo hicieron por la puerta de atrás, ¿no? Pero con todo había un atlas claro en Poza Rica, que es lo que bien apuntas, ¿no, Miguel? Que lo hace más grave. Pero te diría, lo otro, no se hacen estas obras, es un asunto municipal, estatal, es un asunto que, es decir, en la estructura del Estado, ¿por dónde pasa? Bueno, primero aquí la construcción de estos muros se informó al gobierno federal y, como te repito, claro, el gobierno federal no la hizo. Y también se informó el 28 de febrero del 2023 a Protección Civil Estatal. Tampoco Protección Civil Estatal hizo caso, o más bien hizo caso omiso a estas indicaciones. Si se hubiera cumplido con lo que el Atlas de Riesgo demostró que se hizo, aquí debo decir que el presidente municipal actuó correctamente en el sentido de que hizo el Atlas, lo actualizó e informó, pero la parte que le faltó es haber insistido en que esas obras de mitigación, que eran 14 obras de mitigación de riesgos, se hubiesen realizado. Te voy a poner un ejemplo muy claro que sucedió hace algunos meses. En Ciudad Madero se cayó el techo de una iglesia y mató a 13 personas, entre ellos niños, porque se estaba haciendo un bautizo comunal. Ciudad Madero tenía desde el 2015 que no actualizaba su atlas de riesgo, y entonces, si se hubiera actualizado el atlas de riesgo, se hubiera contado con un programa interno de protección civil. Cada 3 años se revisa la estructura, en este caso de la iglesia, las instalaciones eléctricas, hidráulicas, y no hubiera sucedido esta situación. Esto implica incluso responsabilidad criminal, lo sucedido. Y si te explico que los estados que fueron afectados no cuentan con un atlas de riesgo actualizado, pues están en grave falta, y esto es lo que se ocasiona. Eso falló, pero también falló el alertamiento. Te quiero decir, Javier, que Conagua y el Sistema Meteorológico Nacional alertaron con 72 horas de anticipación que venía una depresión tropical, la 60E,
que además traía potencial ciclónico y venía también una depresión tropical. Esto hubiera inmediatamente alertado al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno municipal. Se pone en marcha el C4 y C5. Lo primero que se tiene que hacer es informar a la población, alertar las brigadas de protección civil, la policía, bomberos, Ejército Nacional y Guardia Nacional tienen que ir a las casas, sobre todo que están en las márgenes de los ríos, y llevarse a la gente. Yo por ahí escuché algunas autoridades que decían, no se quisieron salir. Esto es gravísimo, porque Protección Civil tiene la autoridad, porque el derecho humano fundamental es el derecho a la vida, y tiene que utilizar la fuerza pública para llevarse a estas personas a los albergues temporales y evitar que pierdan la vida o que sean lastimados. Es evidente que las familias no quieren abandonar sus hogares por proteger sus pertenencias, y es muy loable, pero la autoridad tiene la obligación de hacer evacuación forzada y de evitar que se pierdan vidas humanas, como desgraciadamente finalmente sucedió. Qué bárbaro, qué de asuntos tan a la mano para evitar el tamaño de la tragedia. Oye, la propia presidenta dijo que fue todo inesperado, ¿no? Por eso al día siguiente ya mejor dijo, mejor ya no digo más, porque eso es lo que a ella le informaron. A ella, yo de verdad reconozco a la presidenta el hecho de que haya ido Claro. a estos lugares, porque era importantísima su presencia, pero creo que malinformaron a la presidenta. Hubo muchos errores en prevención, hubo muchos errores en los protocolos de acción para evitar esta tragedia. Sobre todo, lo más importante es la pérdida de vidas humanas, pero también la multimillonaria pérdidas que ocasionaría esto, que se hubiesen evitado cumpliendo al pie de la letra con la Ley de Protección Civil. Yo incluso he estado hablando con especialistas de presentar una ley en donde haya sanciones graves a quienes no cumplan, porque desgraciadamente cuando nosotros enviamos la ley a la Asamblea y junto con la Coordinación Nacional, no nos dieron dientes para poder sancionar con severidad. Bueno, Miguel, te mando un saludo grande y mi agradecimiento que estuviste con nosotros, Miguel Moreno. Javier, saludo con mucho afecto a ti y a tu auditorio. Gracias por tu participación.